La épica batalla entre la humanidad y los dioses por la supervivencia continúa intensificándose. Actualmente nos encontramos en el 11º asalto, donde se enfrentan Simo Häyhä, la muerte blanca, en contra de Loki, el dios de las mentiras. Así que para que estés completamente al día con el manga, en este video vamos a repasar cada una de las batallas del Ragnarok hasta el momento, desde los primeros enfrentamientos que marcaron el tono de la guerra, hasta los duelos más recientes que redefinieron los límites del poder humano y divino. Así que prepárate. La primera batalla registrada del Ragnarok dio inicio con un enfrentamiento épico entre Lubu, el legendario señor de la guerra de la antigua China, y Thor, el dios nórdico del trueno. Este combate no era solo una demostración de fuerza, representaba la oportunidad de la humanidad para poder probar que podía enfrentarse a los dioses. Lubu, conocido por su incomparable poder y lealtad, entró al campo de batalla empuñando el Skypiercer o el Devorador de los Cielos, su icónica alabarda, ahora transformada en un arma divina por su valquiria acompañante, Fenris. A pesar de ser humano, la fuerza bruta de Lubu le permitió luchar cara a cara contra Thor, con una determinación feroz nacida de años buscando un oponente digno. Ahora, frente a un dios, estaba completamente listo para darlo todo. Por su parte, Thor, el más fuerte entre los dioses nórdicos, llevaba consigo su martillo legendario Mjolnir, un arma capaz de aplastar todo a su paso. A diferencia de otros dioses, Thor no era arrogante, respetaba a sus rivales y también ansiaba un oponente que pudiera ponerlo a prueba. Desde el primer choque, el campo tembló con cada impacto. Lubu, contra toda expectativa, logró herir a Thor e incluso hacerlo sangrar, sorprendiendo tanto a dioses como a humanos. Por un momento parecía que Lubu podría lograr lo imposible, pero Thor apenas comenzaba a liberar su verdadero poder. El dios desató el verdadero poder de Mjolnir al quitarle sus cadenas, aumentando drásticamente su fuerza destructiva. Cada golpe del martillo enviaba ondas de choque por todo el estadio. Aún así, Lubu no retrocedió. Incluso cuando Thor invocó rayos y una furia divina, el guerrero chino saltó al cielo con su técnica definitiva, el Sky Eater, decidido a acabar con el dios. Sin embargo, Thor resistió el ataque, bloqueó con Mjolnir y contraatacó con un golpe devastador que destruyó el arma de Lubu y lo derribó brutalmente. Incluso con su cuerpo roto y su alabarda hecha a pedazos, Lubu se negó a caer. De pie hasta el final, encarnó el espíritu indomable de la humanidad enfrentando a la muerte sin rendirse. Aunque Thor dio el golpe final y se llevó la victoria, reconoció y respetó profundamente el valor de su oponente. Esta primera batalla marcó el tono del Ragnarok, dejando claro que incluso enfrentando a dioses, la humanidad no lucharía por sobrevivir, lucharía por desafiar lo imposible. La pelea entre Lubu y Thor no fue solo una batalla, fue una declaración de guerra entre lo divino y lo humano. La segunda batalla en el registro del Ragnarok trajo un choque intenso y emotivo entre Adán, el primer humano, el padre de la humanidad, y Zeus, el rey de los dioses griegos. Adán, creado a la imagen de los dioses, fue elegido como el representante de la humanidad, pero él no solo peleaba por sí mismo, luchaba por todos los humanos que alguna vez existieron. Su motivación era clara y profundamente humana: defender a sus hijos, su descendencia, y demostrar que incluso los mortales podían plantar cara a las deidades. Su habilidad única, los ojos del Señor, le permitían copiar cualquier técnica o movimiento que viera, convirtiéndolo en el contraataque perfecto ante cualquier enemigo, incluso uno tan temible como Zeus. Zeus, el dios supremo, entró a la arena confiado y determinado a aplastar a Adán. Conocido por su fuerza, velocidad y siglos de experiencia, era una de las deidades más temidas del panteón. Su capacidad para transformar su cuerpo, incluyendo su forma a damas, lo hacía casi imparable. Para sorpresa de todos, Adán igualó cada uno de sus movimientos, devolviendo cada golpe con precisión milimétrica gracias a sus ojos del Señor. Por primera vez en su vida eterna, Zeus se enfrentaba a un rival que podía seguirle el ritmo, golpe por golpe. A medida que la batalla avanzaba, Zeus liberaba todo su poder, incluyendo su técnica definitiva, el puño que superó el tiempo, un ataque tan devastador que podía acabar con cualquier rival en un instante. Sin embargo, Adán continuó esquivando, bloqueando y contraatacando sin mostrar miedo alguno, alimentado por su amor inquebrantable por la humanidad. Incluso cuando su cuerpo comenzó a fallarle, Adán nunca retrocedió. En el intercambio final, Zeus alcanzó su forma definitiva como dios de dioses, mientras que Adán, al borde del colapso, continuaba luchando solo con su voluntad pura. Finalmente no fue la fuerza de Zeus lo que derrotó a Adán, sino el costo físico de usar su habilidad durante tanto tiempo. Adán cayó por agotamiento, pero murió de pie, con una expresión de paz, sabiendo que había cumplido su deber como padre y como representante de la humanidad. Aunque Zeus fue declarado vencedor,
reconoció a Adán como un verdadero guerrero, demostrando ante todos los dioses que la voluntad humana puede igualar o incluso superar el poder divino. La batalla entre Adán y Zeus no solo fue una muestra de fuerza, sino un poderoso recordatorio de hasta dónde puede llegar un padre para proteger a sus hijos, y que incluso ante lo imposible, la humanidad nunca se rendirá. La tercera ronda nos presentó un duelo tan inesperado como conmovedor. Kojiro Sasaki, el mayor perdedor en la historia de la humanidad, en contra de Poseidón, el dios más temido de todos los mares. Sasaki era conocido por perder cada combate que enfrentaba, pero su verdadera fuerza residía en su capacidad de aprender de cada derrota. Con el tiempo estaba constantemente en evolución, lo que lo convirtió en un espadachín inigualable, cuya mente era su arma más letal. En el extremo opuesto, Poseidón encarnaba la arrogancia y la supremacía absoluta. Veía a todos, incluso a otros dioses, como seres inferiores. Su entrada en la arena fue imponente, portando su tridente con una precisión y velocidad divina. Solamente su presencia era suficiente para intimidar, pero Kojiro, sereno como siempre, mantuvo la calma y comenzó a leer cada movimiento del dios. Aunque superado en fuerza y velocidad, su capacidad de análisis lo mantenía un paso adelante. Visualizaba todos los posibles desenlaces de cada ataque, esquivando y contraatacando con creciente maestría. A medida que el combate progresaba, los ataques de Poseidón se volvían más feroces, pero Kojiro se adaptaba con cada movimiento, perfeccionando su técnica en tiempo real. La pelea se transformó en un duelo psicológico, una guerra de estrategia donde el espadachín se volvía más fuerte con cada instante. Poseidón subestimó a su oponente hasta el final, creyendo que ningún humano podría alcanzarlo, pero Kojiro finalmente superó sus límites y con su técnica suprema, la inversión de las golondrinas, logró romper el tridente de Poseidón y asestar el golpe final. El dios del océano, incrédulo ante su derrota, cayó ante el hombre al que todos llamaban perdedor, y así, de esta manera, Kojiro Sasaki se alzó como el espadachín más grande de la historia humana. Esta victoria no solo fue un punto para la humanidad, fue una lección de humildad y superación. Demostró que a través del aprendizaje constante, el crecimiento personal y una determinación inquebrantable, incluso el más improbable de los hombres puede desafiar a un dios y ganar. El viaje de Kojiro Sasaki pasó de ser el eterno perdedor a convertirse en el salvador de la humanidad. Convirtió esta batalla en una de las victorias más emotivas y significativas de todo el Ragnarok. La cuarta ronda del Ragnarok trajo una de las peleas más emotivas e intensas del torneo, enfrentando a dos figuras completamente opuestas, Jack el Destripador, el infame asesino de Inglaterra, y Hércules, el dios griego de la justicia y el heroísmo. Este combate no fue solo una prueba de fuerza o habilidad, fue una batalla de ideales. Mientras Hércules representaba la virtud, la esperanza y la redención, Jack encarnaba el caos, la manipulación y lo más oscuro del alma humana. Hércules entró al campo de batalla como un símbolo de justicia, habiendo alcanzado la divinidad después de superar los 12 trabajos, lo que le otorgó su inmenso poder. Su arma, el garrote de león de Nemea, simbolizaba su pasado heroico. Era amado por dioses y humanos, y no solo por su fuerza, sino por su compasión y nobleza. Jack en cambio fue recibido con desprecio, detestado por todos. Su presencia era un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Su estilo de combate basado en la astucia y la manipulación contrastaba radicalmente con la honestidad de Hércules. Su arma divina no era un objeto fijo, sino todo lo que tocaba, lo que le otorgaba una ventaja impredecible y mortal. A lo largo del combate, Jack convirtió las calles de un Londres victoriano recreado en su propio terreno, colocando trampas, usando ilusiones y evitando el enfrentamiento directo. Hércules, guiado por el honor, avanzaba con decisión, soportando cada golpe por amor a la humanidad, sin ceder ante las sucias tácticas de su oponente. En su momento clave, Hércules le preguntó a Jack por qué se había convertido en un monstruo, buscando alguna chispa de redención. Sin embargo, Jack entonces reveló su pasado trágico, marcado por la traición y el rechazo de su madre, lo que moldeó su visión retorcida del mundo. Aún así, Hércules no vaciló. Determinado a detener a Jack por el bien de todos, continuó luchando hasta el final, pero fue la astucia de Jack la que terminó decidiendo la batalla. Transformó un simple par de guantes en armas divinas y con un golpe mortal derrotó al dios de la justicia. Hércules cayó con dignidad, mostrando compasión incluso en sus últimos momentos, aceptando su destino sin odio y con la esperanza de que la humanidad aún pudiera redimirse. La victoria de Jack fue amarga, ganó a través del engaño, mientras Hércules luchó con puro honor. Este enfrentamiento impactó profundamente a todos los espectadores,
dioses y humanos por igual, recordándoles que las líneas entre el bien y el mal no siempre son claras y que incluso el villano más odiado puede salir victorioso. Una batalla completamente inolvidable que mostró que en el Ragnarok no solo se enfrentan fuerzas físicas, se enfrentan visiones del mundo. La quinta ronda del Ragnarok fue un choque monumental entre fuerza física descomunal y el poder divino puro. Por parte de la humanidad se presentó Tamemon Raiden, el luchador de sumo más fuerte de la historia, conocido como luchador sin rival. En representación de los dioses apareció Shiva, el temido dios hindú de la destrucción. Más allá de su poder, esta pelea fue una prueba de voluntad, orgullo y espíritu de lucha, con ambos guerreros llevándose al límite. Tamemon Raiden, una leyenda del sumo, nació con una fuerza tan sobrenatural que sus músculos crecían sin control. Durante toda su vida contuvo su poder para no herir a otros, pero esta vez, gracias a la unión con su Valkyria, pudo utilizar todo su potencial sin restricciones. Su Volunder convirtió su cuerpo en el arma definitiva, permitiéndole canalizar su fuerza sin límites. Del otro lado estaba Shiva, uno de los dioses más reverenciados en la mitología hindú. Su cuerpo, forjado por el fuego, y sus múltiples brazos lo hacían un oponente implacable. Conocido por su danza divina, el Tandava, la cual simboliza la destrucción del universo, Shiva vivía para el combate, deseoso de demostrar la supremacía de los dioses. El enfrentamiento comenzó con ambos midiendo su fuerza. Raiden combinaba técnicas de sumo con golpes de potencia devastadora, enviando ondas de choque por toda la arena. Cada uno de sus movimientos dejaba claro por qué era considerado el hombre más fuerte de la humanidad. Shiva, sin embargo, no se dejaba intimidar. Con velocidad, técnica y una resistencia sobrehumana, contrarrestaba los ataques y respondía con una lluvia de golpes que exigían lo mejor de Raiden. Conforme el combate escalaba, Shiva comenzó a liberar su verdadero poder. Su cuerpo se calentaba con cada movimiento y su danza destructiva generaba un ritmo arrollador, incrementando su fuerza en cada golpe. Sin embargo, Raiden no se rindió. A pesar de las heridas, del dolor y del agotamiento, continuó peleando impulsado por el amor a su gente y su deseo de protegerlos. Su espíritu indomable empujó a Shiva al límite, haciendo que el dios tuviera que superar sus propios límites para poder mantenerse de pie. En el clímax del combate, Raiden lanzó su golpe final, apostando todo a un solo ataque, pero Shiva lo resistió, con una ráfaga de golpes tan veloces que el ojo humano no podía seguir. El dios hindú terminó derribando al gran luchador de sumo. Shiva resultó vencedor, pero no salió ileso. Su cuerpo quedó maltrecho, ensangrentado y con una profunda admiración por su oponente. Reconoció a Raiden como una fuerza capaz de igualar incluso a los mismos dioses. Aunque esta fue una derrota para la humanidad, la caída de Tamemon Raiden fue una de las más heroicas del torneo. Su coraje, determinación y espíritu inquebrantable dejaron una marca imborrable tanto en los dioses como en los humanos, demostrando que la fuerza humana, cuando nace del corazón, puede desafiar incluso a la divinidad. La sexta batalla del Ragnarok fue una confrontación entre emociones, ideales y creencias. Por un lado teníamos a Buda, un humano que ascendió a la divinidad y eligió luchar por la humanidad. Pero por el otro, Zerofuku, un dios nacido del dolor y las desgracias humanas, ahora estaba convertido en un símbolo de desesperación. Esta pelea fue única, ya que no solamente trató de lucha física, sino de una colisión filosófica entre dos formas de ver el sufrimiento y la salvación. Para esta batalla, Buda utilizó su habilidad divina, la cual le permitía predecir los movimientos del rival y adaptarse en tiempo real. Armado con el bastón de los 6 reinos, un arma que cambiaba según su voluntad, Buda peleaba con serenidad, impulsado por su iluminación, paz interior y fe en el libre albedrío. A diferencia de otros dioses, no castigaba a los humanos ni los veía como inferiores, y por eso se eligió para representarlos. Zerofuku, en cambio, fue una deidad que alguna vez quiso aliviar el dolor humano, pero se fue quebrando al ver que mientras más intentaba ayudar, más sufrimiento se generaba. Esa amargura lo transformó y su desesperación alimentaba su catástrofe, un arma que se fortalecía con el sufrimiento y la desgracia. La batalla comenzó con un contraste total, la serenidad de Buda frente a los ataques viscerales y salvajes de Zerofuku, quien luchaba con años de dolor acumulado. Buda esquivaba con tranquilidad, incluso intentando razonar con su oponente, reconociendo su dolor interior. Sin embargo, Zerofuku perdió el control y su desesperación le llevó a transformarse en Haiyon, una criatura monstruosa que representaba el odio y la negatividad absoluta. Esa nueva forma era mucho más poderosa, llevando a Buda al límite. Aún así, Buda nunca vaciló. Su fuerza no venía del deseo de vencer, sino de su convicción en el que el odio puede ser superado.
con determinación inquebrantable, activó la forma final de su bastón, la gran espada Nirvana, capaz de cortar incluso la oscuridad más profunda. Finalmente Buda derrotó a Hayun, pero más allá de eso, liberó a Zerofuku del odio que lo consumía, brindándole paz y comprensión. Esta victoria fue un símbolo de que la compasión, la empatía y la iluminación pueden triunfar incluso ante la oscuridad más profunda. Su batalla con Zerofuku fue una de las más emotivas y significativas, y un verdadero testimonio de la fuerza espiritual que reside en el alma humana. Antes de continuar con este video y con las siguientes menciones de cada una de las batallas que vimos en el Ragnarok, me gustaría mucho pedirte que por favor no olvides darle like, comentar y suscribirte, porque eso nos ayuda bastante. El séptimo combate trajo consigo un enfrentamiento majestuoso entre dos soberanos legendarios. Por el lado de la humanidad teníamos a Qin Shi Huang, el primer emperador de China, y por el lado de los dioses, Hades, el imponente rey del inframundo. Este combate fue mucho más que una prueba de fuerza, fue una guerra de voluntades, de ideales y de liderazgo, con ambos luchadores cargando sobre sus hombros el peso de sus respectivos reinos. Qin Shi Huang era el hombre que unificó China a través de su astucia, fuerza y una determinación inquebrantable, así que en la arena empuñó sus dos grandes técnicas, la mano celestial de defensa y la mano terrenal de ataque. Ambas simbolizaban su balance perfecto entre proteger a su pueblo y conquistar el caos. Su estilo de combate era ágil, estratégico y preciso, capaz de leer con claridad los patrones de su oponente y el reaccionar al instante. En el otro extremo, Hades impuso su presencia como el rey absoluto del inframundo, un dios temido pero respetado, conocido por su templanza y autoridad. Armado con su temible vidente, sus ataques eran devastadores, imbuidos con el poder de los muertos y el gran orgullo divino. Además luchaba con el deseo de vengar a su hermano pequeño Poseidón, caído en una batalla anterior del mismo torneo. Este duelo fue una danza entre poder divino y la precisión humana. Qin Shi Huang esquivaba, bloqueaba y contraatacaba con una claridad mental absoluta, mientras que Hades arremetía con una fuerza implacable, dejando claro que no pensaba subestimar a su oponente. A pesar de la presión, Qin Shi Huang nunca titubeó. Con cada movimiento demostraba por qué fue uno de los mayores líderes de la historia humana. Su disciplina, estrategia y visión lo mantuvieron en pie incluso ante el poder de un dios. Finalmente, tras un duelo feroz, Qin Shi Huang logró lo impensable, derrotar a Hades, el rey del inframundo. Su victoria no solo fue un triunfo físico, fue una declaración de la grandeza del espíritu humano, de la fuerza que puede surgir cuando alguien lucha por su gente, por sus creencias y por su legado. Sin duda alguna, la batalla entre Qin Shi Huang y Hades fue un choque vibrante entre dos mundos, y aunque ambos demostraron sus verdaderos poderes como rey, fue el emperador de China quien se alzó con la victoria, grabando su nombre en la historia del Ragnarok. Para la octava ronda, la oscuridad cayó sobre el escenario del Ragnarok, cuando por primera vez en la historia, los dioses, humillados por la iniciativa humana, se dieron la delantera. Era el anuncio de un combate sin precedentes, en el que ciencia y misticismo chocarían con violencia. Desde las sombras más densas del inframundo surgió un ser tan repudiado por sus iguales como temido por los mortales, el gobernante de los espíritus malignos, el sacerdote de la gula, el maldito por Satanás, Belcebú. A diferencia de otros dioses que descendieron al Coliseo con ímpetu o soberbia, Belcebú emergió con una aura gélida, perturbadora, sin mostrar emoción alguna. Su sola presencia provocó plegarias en los religiosos, repudio en los dioses y un miedo instintivo en la humanidad. Era una entidad dual, la lluvia de fertilidad que da vida y la plaga que la devora. Su bastón, tanto arma como escudo, canalizaba vibraciones capaces de destruir materia con precisión quirúrgica o protegerlo de ataques divinos, pero no era su poder lo que lo volvía temible, sino su indiferencia absoluta ante todo, incluida la vida misma. En contraste, el representante humano no descendió, sino que ascendió. En un estallido de rayos, electricidad y luz, apareció el hombre que iluminó al mundo, Nikola Tesla, el mago de la ciencia, forjado por el ingenio humano. Se presentó con su arma divina, el superautómata D, una armadura tecnológicamente perfecta, capaz de transformar energía vital en un voltaje extremo. Tesla no traía una espada, sino el legado de siglos de progreso, conocimiento y sueños aún no realizados. Su mirada no transmitía odio ni temor, sino una chispa inquebrantable de esperanza. Desde el primer instante, Tesla tomó la iniciativa, moviéndose a velocidades imposibles y lanzando ataques eléctricos con precisión matemática. Su técnica, Plasma Pulse Gen Punch, hizo temblar el Coliseo
y su sistema de partículas Tesla le permitió flotar, moverse sin fricción y alcanzar la máxima velocidad en un solo paso. Pero Belcebú, impasible, desvió cada golpe con su escudo de vibraciones, haciendo gala de una defensa impenetrable. Su técnica, el aleteo del diablo, era tan simple como letal. Un toque bastaba para cortar, desintegrar o colapsar el cuerpo de su enemigo. Ambos combatientes se analizaron meticulosamente, y mientras la humanidad admiraba con asombro la brillantez de Tesla, los dioses reconocían el caos latente en Belcebú. El punto de quiebre llegó con el despliegue de la presión de los dioses, un campo electromagnético cerrado, donde Tesla desató su más peligrosa tecnología, la deformación de Tesla, una forma de teletransportación basada en vibraciones cuánticas. Por un momento, la ciencia había superado a la magia, Belcebú recibió daño y el público humano gritó de júbilo. Sin embargo, en las profundidades de la desesperación, el verdadero Belcebú despertó. En un acto prohibido, canalizó tanto su vibración ofensiva como defensiva en un solo punto, detonando la técnica tabú del inframundo llamada caos. El estallido destrozó la arena, estremeció los cielos y dejó a Tesla al borde de la muerte. Aún así, el científico no cayó. Inspirado por el recuerdo de su hermano y guiado por su fe en la humanidad, se alzó una vez más. La última bobina de su traje, encendida por el fervor colectivo, brilló como una estrella en el abismo. Tesla descargó su energía final en un asalto furioso, golpeando sin cesar el escudo de Belcebú, desafiando lo imposible. El dios se vio obligado a resistir con cada gramo de su existencia. Ambos estaban al límite. Finalmente Tesla activó una última deformación, un golpe doble desde dos ángulos simultáneos. Parecía que por fin la ciencia alcanzaría lo divino, pero Belcebú, demostrando que incluso un alma rota puede reaccionar ante el destino, detuvo ambos ataques, atravesando el pecho de Tesla con su vibración letal. Después de esto, Tesla no gritó, no suplicó. Con su último aliento, se dirigió a la humanidad y les recordó que mientras sueñen, construyan y compartan el conocimiento, seguirán avanzando. Cayó de pie, sostenido por su valquiria, y en su rostro brillaba una sonrisa serena. Belcebú, por su parte, no celebró, solamente murmuró que Hades volvería a molestarlo, como si esa batalla no fuera una victoria, sino una nueva carga. La octava ronda del Ragnarok concluyó con la victoria de los dioses, pero fue la humanidad quien dio el paso más grande. La novena ronda del Ragnarok enfrentó a dos fuerzas completamente opuestas: el rey indomable de Esparta, Leónidas, en contra del brillante y altivo dios del sol Apolo, un choque entre la rudeza de la voluntad humana y la elegancia divina. Leónidas fue elegido no solo como guerrero, sino como símbolo de un pueblo que jamás se rindió. Su historia era conocida por todos: el hombre que desafió a su propio pueblo, al oráculo y a los mismísimos dioses. Un líder que con tan solo su determinación logró que cientos de soldados lo siguieran, no por obligación, sino por pura admiración. Él no luchaba por gloria, sino por convicción. Su espíritu reencarnaba lo que significaba ser un espartano: nunca retroceder, nunca arrodillarse. Desde el primer segundo del combate, Leónidas tomó la iniciativa con una embestida tan poderosa que hizo temblar el Coliseo, anunciando que no estaba allí para respetar protocolos divinos, sino para destruirlos. Apolo, por su parte, descendió al campo como una figura radiante, un dios que representaba la belleza, el orden y el arte. Para él la batalla era una danza, una actuación frente a una audiencia. Su presencia en el ring era serena y altiva, como si todo estuviera ya decidido desde antes de comenzar. Sin embargo, su desprecio inicial se desvaneció cuando el escudo de Leónidas, impulsado por pura voluntad, logró impactarlo con su fuerza devastadora. Para responder a todo esto, Apolo reveló entonces su arma divina, los hilos de Artemisa, formados con energía solar, capaces de transformarse en guantes, cuerdas o escudos. Cada movimiento suyo era una coreografía luminosa que combinaba arte y violencia. A pesar de ello, Leónidas resistía, avanzaba, caía y se levantaba. No importaba los golpes ni las heridas, su espíritu jamás se quebraba. Cuando Apolo intentó humillarlo atrapándolo con sus hilos, Leónidas no solo se liberó, sino que lo golpeó de forma tan brutal que lo envió volando. El público, atónito, vio al dios del sol caer, cubierto de polvo y heridas, pero Apolo se levantó, no con orgullo, sino con un resplandor más intenso, no porque estuviera intacto, sino porque había decidido quemarse a sí mismo para brillar aún mucho más. La lucha continuó con una violencia y belleza pocas veces vistas.
Leónidas con su escudo y su convicción, y Apolo con su luz y su ego. La batalla se había convertido en un duelo entre ideales, el hombre que nunca se arrodilló y el dios que nunca quiso entender a los humanos. La batalla finalmente culminó con la victoria de Apolo, quien en el enfrentamiento final logró perforar el escudo de Leónidas, causándole una herida mortal en el abdomen. A pesar de sus esfuerzos finales, Leónidas no pudo revertir el resultado y falleció en brazos de Apolo, quien reconoció su valentía y su determinación. Para la 10ª ronda del Ragnarok vimos un enfrentamiento tan vertiginoso como inesperado, el espadachín más letal de la humanidad en contra del dios japonés más temido en los cielos. Okita Soji, espadachín del Shinsengumi, se enfrentaba al legendario Susanoo no Mikoto, la deidad que alguna vez venció a la serpiente de 8 cabezas y forjó la primera espada sagrada de Japón. En una arena rediseñada para evitar tragedias pasadas, el escenario evocaba el Japón del periodo Edo, un detalle solicitado por el propio Susanoo. Confiado observó el entorno con nostalgia y entusiasmo. Para él, no se trataba solo de una batalla más, era la oportunidad de medir su espada contra el mejor espadachín jamás producido por la humanidad, no por vanidad, sino por puro respeto. Desde el inicio del combate, Okita demostró por qué era temido incluso entre los suyos. Su velocidad superaba el ojo humano, desapareciendo y reapareciendo como un relámpago, empuñando su katana con una ferocidad implacable, y Susanoo, sorprendido, no tardó en reconocer la amenaza. No estaba frente a un simple espadachín, sino ante un verdadero depredador de hombres. Cada choque de espadas resonaba como un trueno. Okita, envuelto en un frenesí de sangre y nostalgia, activó un estado físico sobrehumano, donde sus ojos se encendieron con un rojo abrasador, una señal de que su cuerpo entero había entrado en combustión, canalizando cada célula hacia el combate. Sin embargo, Susanoo no era un dios cualquiera. Cuando su espada sagrada, la Meno Murakumo, se reveló, el aire mismo pareció cortarse. Forjada por manos divinas y humanos, esa arma era la culminación de siglos de artesanía y propósito, y aunque su postura inicial parecía bastante básica, los grandes espadachines del Valhalla lo supieron de inmediato. Esa era una postura absoluta, aquella que contenía todas las formas conocidas del arte de la espada. Ambos contendientes compartían una esencia, no luchaban por odio ni por orgullo, lo hacían por pasión, por respeto mutuo y por el deseo de llevar sus habilidades más allá de cualquier límite. Okita, el asesino de humanos, en contra de Susanoo, el destajador de dioses. La batalla entre Okita y Susanoo se intensificaba a cada segundo. La técnica del espadachín del Shinsengumi no era solo velocidad, cada uno de sus cortes llevaba una intención letal, un filo acumulado que amenazaba con romper incluso la carne de los dioses. Fue entonces cuando el humano reveló su técnica definitiva, el Tengen Richin Ryu, el empuje de 3 espadas, una combinación devastadora de velocidad, fuerza y precisión. Con cada impacto el terreno temblaba. 1, 2, 3, el coliseo entero se iluminó con el resplandor del choque final, pero contra todo pronóstico, Susanoo resistía cada ataque. La técnica más poderosa de Okita no servía de nada para atravesar su defensa. Para este punto de la batalla, el divino tesoro de Susanoo se liberaría por completo. La Amena Murakumo, aquella que nació del cadáver de una serpiente mitológica, no era solamente una espada, era una manifestación del poder de generaciones, una fusión entre el humano y lo divino. Para este momento, Susanoo no solamente había desenvainado una nueva arma, sino que también adoptó una postura aparentemente simple. Sin decir una palabra más, ambos volvieron a cargar sus ataques, uno con la furia contenida de la nostalgia y la muerte, y el otro con la elegancia absoluta del combate divino. El enfrentamiento culminó con Okita ejecutando una serie de ataques precisos que finalmente derrotaron a Susanoo. Esta hazaña se volvió posible en parte gracias al poder divino de su valquiria, quien se encargó de brindarle todo el potencial de su pasado y futuro como espadachín. Este resultado elevó la puntuación total del Ragnarok a 5 victorias para la humanidad y 5 para los dioses, igualando la contienda y demostrando una vez más la capacidad de los humanos para desafiar a las deidades en combate.